Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Continuando con el módulo de electrofisiología, hoy vamos a dar la clase sobre el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Yo soy teniente médica Senger, residente del tercer año del servicio de cardiología. Bueno, empezando con un poco de historia, vemos a estos tres personajes que compartieron en 1930 su experiencia en el diagnóstico del síndrome de Wolff-Parkinson-White. Eran de países distintos, de Inglaterra y de Francia, pero bueno, en distintos momentos fueron haciendo el diagnóstico de este síndrome hasta que se pusieron de acuerdo y lo patentaron con el apellido de los tres. Definiendo un poco lo que es un síndrome de preexcitación, sabemos que ocurre cuando parte de todo el músculo cardíaco se activa a través de una vía accesoria que es congénitamente anómala, de forma más precoz si lo hubiera hecho por una vía de conducción eléctrica normal. Y cuando hablamos de Wolff-Parkinson-White, es un tipo de síndrome de preexcitación que describe un patrón específico de preexcitación, que lo vamos a ver más adelante, debido a la presencia de una vía accesoria que comunica eléctricamente y es anómala a la aurícula con el ventrículo, y este haz se llama haz de Kent. Cuando hablamos de síndrome de Wolff-Parkinson-White, como dijimos, tenemos un patrón electrocardiográfico que es de Wolff, pero es diferente hablar de patrón que hablar de síndrome. El síndrome lo definimos cuando el paciente, además del patrón electrocardiográfico, presenta taquiarritmias y síntomas, ¿sí? El principal síntoma, palpitaciones. En esta diapositiva vemos cómo es la conducción eléctrica normal del corazón, que sabemos que parte del nódulo sinusal y se va al nódulo auriculoventricular por las fibras de Purkinje hacia los ventrículos. Y esta es la patente normal que conocemos. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una conducción alterada? Quiere decir que existen dos vías alternativas para la propagación del impulso eléctrico de las aurículas a los ventrículos, que tienen diferentes velocidades de conducción y periodos refractarios disímiles. Van a generar un patrón electrocardiográfico que lo vamos a ver a continuación. Vamos a hablar un poquito, para refrescar, cómo se produce la conducción por esta vía accesoria. Como dijimos, en condiciones normales, el impulso eléctrico empieza en el nódulo auriculoventricular, empieza en el nódulo sinusal, pasa al nódulo auriculoventricular y por medio de este a las de His. Pero cuando tenemos una conducción que es, como por ejemplo en el Wolff-Parkinson-White, anómala, se observa que hay una presencia de esta vía accesoria, que en este caso se llama haz de Kent, la cual va a conducir de las aurículas a los ventrículos de manera adelantada. ¿Qué vamos a tener acá en esta parte de la diapositiva? Es que la principal función del nódulo auriculoventricular, y eso es muy importante que lo reconozcamos, es que él va a generar un retraso fisiológico en el impulso eléctrico a los ventrículos, evitando esta forma una contracción simultánea entre las aurículas y los ventrículos. Dicho retraso se observa en el trazado del electro como el segmento PR, ¿sí? Y bueno, ¿qué ocurre cuando tenemos, por ejemplo, un haz anómalo como es el haz de Kent? Es que vamos a tener un PR disminuido, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Esta conexión lo que va a favorecer es que la actividad eléctrica llegue a zonas del ventrículo antes de lo que haría por el sistema de conducción normal. Esta actividad precoz la podemos reconocer en el electrocardiograma como onda delta, ¿sí? Que va a ser un empastamiento, ¿sí? Del inicio del QRS, que lo que nos indica es esta activación precoz a nivel ventricular, ¿sí? Que vamos a tener posteriormente, que este retraso normal, digamos, del nódulo auriculoventricular, que viaja y despolarizará el resto de los ventrículos de forma rápida a través de las de His y las fibras de Purkinje, genera un retraso relativo normal del resto del complejo del QRS, que lo que vamos a ver es que el QRS que continúa la onda delta
en la mayoría de las veces va a ser normal. Y esto va a tener que ver de acuerdo a la capacidad que tenga la vía anómala de poder despolarizar a mayor parte del ventrículo, ¿sí? Bueno, acá vamos a tener el patrón electrocardiográfico específico del Wolff-Parkinson-White, que la primera característica es un intervalo PR corto, ¿sí? Que es por lo que ya hablamos. Otra de las características es que el QRS va a estar empastado, va a ser superior a 120 milisegundos, ¿sí? Que es lo que me forma la onda delta. Y una de las principales también alteraciones va a ser en cuanto a la repolarización. Acá vamos a tener las diferentes alteraciones de la repolarización, principalmente en el ST, hasta puede llegar a tener una onda T invertida. En estos casos es los que tenemos que hacer en algunos casos, diagnóstico diferencial, hasta con infarto agudo de miocardio o patología isquémica en el paciente que se presente con este patrón, pero claramente vamos a tener las otras características que nos van a ayudar al diagnóstico. Y esto es lo que les estaba diciendo, que la forma del QRS va a depender de cómo llegue el asa anómalo a despolarizar el ventrículo, ¿sí? Depende de por qué localización lo haga y depende de la cantidad de ventrículo que pueda despolarizar antes de que haga la vía normal, va a ser el tamaño y la forma del QRS que va a presentar el paciente en el síndrome de Wolff-Parkinson. ¿Cuál es la epidemiología de este síndrome? Tiene una incidencia que varía entre 0,1 a 3 por cada 1000 personas que se encuentran aparentemente sanas. Quiere decir que es una incidencia relativamente baja. Hay una baja probabilidad de que esta patología sea hereditaria, pero se ha encontrado relación con un gen que es el PRKG2. Es un gen que se ha visto principalmente en personas que tengan el síndrome y que tengan múltiples vías accesorias al síndrome. Se ha visto generalmente de padres a hijos que hay mayor incidencia en la forma hereditaria. Es más frecuente en el sexo masculino y se da en todos los grupos etarios, desde los periodos fetales, neonatales, hasta la vejez, pero tiene mayor prevalencia en la segunda década de vida, entre los 10 y 20 años, ¿sí? Que es donde se diagnostica con mayor frecuencia. Y es una patología que tiene alta prevalencia de generar taquiarritmias, principalmente la taquicardia paroxística supraventricular. Bueno, la mayoría de los pacientes que tienen síndrome de Wolff-Parkinson tienen una anatomía cardíaca normal. Quiere decir que en un control cardiológico habitual no vamos a encontrar ninguna alteración en cuanto a la estructura cardíaca, pero también se ha visto que en ciertos pacientes está relacionada a patologías congénitas, que eso también debemos tener en cuenta, y principalmente en la etapa tanto fetal y neonatal hasta el primer año de vida, el paciente puede presentar con mucha más frecuencia síndrome de Wolff-Parkinson-White, pero que este síndrome, digamos que por la fibrosis que se produce a nivel cardíaco, desaparece en la primera infancia. Eso también es importante entonces en el control pediátrico. Las patologías que pueden estar asociadas a este síndrome es, por ejemplo, la enfermedad de Epstein, hasta en un 10%, que tiene las vías derechas o las posteroseptales asociadas, el prolapso de la válvula mitral, pero bueno, esto se cree que es por una alta prevalencia de prolapso de válvula mitral y no que hay una asociación realmente causal entre el síndrome y el prolapso de válvula. Se asocia también a rhabdomiomas y a miocardiopatías hipertróficas. Entonces en estos pacientes hay mayor frecuencia de síndrome de Wolff-Parkinson. ¿Cuáles son las presentaciones clínicas más frecuentes? Tenemos el Wolff manifiesto, que hay preexcitación en electrocardiograma, que lo vamos a ver con el patrón electrocardiográfico que ya les mostré, y este puede ser permanente o intermitente. Esto va a ser muy importante después cuando hablemos del seguimiento y de la estratificación de riesgo en un paciente que se encuentre sano. Si es permanente o es intermitente, voy a tener diferentes formas de seguir al paciente.
En el caso que sea intermitente, la principal característica es que hay una interrupción brusca de la conducción a través de la vía accesoria, y esto lo podemos notar en el electrocardiograma o en un Holter, cuando el paciente tiene un PR anterógrado a la preexcitación que está normal, y esto tiene un bajo riesgo de muerte súbita cuando el paciente presenta un Wolf intermitente, que es diferente a cuando es permanente o persistente. En los pacientes con preexcitación que sea intermitente, la respuesta ventricular la mayoría de las veces es lenta durante los episodios de aleteo auricular y fibrilación auricular. Los pacientes, más adelante también vamos a ver, que tienen Wolff-Parkinson-White, tienen muchas posibilidades de tener arritmias asociadas, y una de las principales es la fibrilación auricular y el aleteo. Pero en estos pacientes en los que se produce de manera intermitente el síndrome, generalmente no va a propiciar a un evento agudo grave. Otra de las formas es la forma inaparente, en la que la preexcitación aparece mediante determinadas maniobras o cuando se administran drogas. Esto ocurre, por ejemplo, si el paciente está haciendo algún tipo de actividad física, o si por algún motivo se le administra al paciente algún tipo de droga que genere que esta vía anómala se active. Puede evidenciarse también durante el marcapaseo auricular en los pacientes que lo requieran, o con estímulos auriculares que prolonguen la conducción auriculoventricular y que posibilitan que el estímulo se propague por la vía lenta. Existe también otra forma que es el Wolff oculto, que son episodios de Wolff que son incapaces de conducir los impulsos eléctricos por una dirección anterógrada, solo lo hacen por una vía retrógrada. Generalmente tampoco los podemos ver en frecuencias cardíacas elevadas. La mayoría de las veces se necesitan estudios como Holter o estudios electrofisiológicos para llegar al diagnóstico, ¿sí? Los pacientes pueden tener síntomas y también hay que hacer diagnósticos diferenciales con distintos tipos de arritmias. En este caso vamos a ver un ejemplo de el Wolff Parkinson-White que es intermitente. Como vemos, acá tenemos el patrón de Wolff-Parkinson con la onda delta, el PR corto, y de repente deja de manera brusca de conducir por el haz anómalo. Esto es en un electrocardiograma como puedo ver un Wolff intermitente, ¿sí? En estos casos, como les dije, pertenecería a un bajo riesgo en el paciente. Bueno, hay diferentes tipos de clasificación del Wolff. Imagínense que en 1930 se hizo el diagnóstico o se patentó como una enfermedad propiamente dicha, y desde 1945 se lo empezó a dividir en tipo A y tipo B, de acuerdo hacia dónde se manifestaba la preexcitación. Si iba principalmente hacia la pared del ventrículo izquierdo o hacia la pared del ventrículo derecho. Y eso principalmente estaba dado de una manera fácil para que entendamos. Por ejemplo, acá, si era el lado izquierdo, siempre tenía que fijarme B1, que es positivo, y en este caso, de manera rápida, podía inferir que el haz anómalo estaba en la pared del ventrículo izquierdo, ¿sí? Y en el caso de que estuviera en la pared del ventrículo derecho, vería en B1, vería que el haz, digamos, haría una impronta negativa, ¿sí? En el QRS, y esto hace que genere, digamos, que pueda diferenciarlo en tipo A y tipo B, a grandes rasgos. Esta clasificación ya no se usa más. Ahora tenemos varios algoritmos de localización de las vías accesorias. Uno también de los más utilizados, de los más reafirmados, digamos, en la comunidad médica, es el algoritmo de Fitzpatrick. Este algoritmo es muy específico, es un algoritmo que principalmente se basa en las transiciones que hace el QRS, que serían las modificaciones de polaridad del QRS, principalmente en las derivaciones precordiales, que esto me va a diferenciar también si es una vía izquierda o derecha. La realidad es que lo más importante de poder localizar las vías es para poder ver si puedo realizar una ablación a futuro, y si esa ablación va a tener un buen pronóstico en el paciente,
Entonces, más que nada, poder localizar está sobre la base de eso, del tratamiento, ¿sí? Y hoy en día se localizan principalmente las vías por los estudios electrofisiológicos, pero también como cardiólogos clínicos tenemos que poder reconocer en nuestro consultorio si corresponde a una de las vías que va a tener mejor pronóstico para el paciente. Como les dije, hay varios algoritmos. Este es el de transición, el de Fitzpatrick, que es muy utilizado por los electrofisiólogos, pero también tenemos algoritmos, por ejemplo este, que es del libro de Bramwell, que es escalonado, que lo que permite es determinar también una localización general de las vías accesorias, solo con un electro de 12 derivaciones que tenga preexcitación, y viendo la polaridad de la onda delta, y la morfología del QRS. Dependiendo de eso, voy a ver dónde se encuentra el AS y con eso inferir el pronóstico y el tratamiento que va a tener en el paciente. Y acá llego a una parte que esta sí quiero que podamos fijar, porque es lo que nos va a servir en la parte de consultorio, para poder orientarnos de manera rápida de qué AS estamos hablando. Es un algoritmo simplificado que tiene únicamente 4 pasos, y fue realizado por médicos argentinos, que fue presentado en una revista internacional en el 2017. Son médicos cordobeses que crearon en conjunto este algoritmo simplificado rápido, que lo que va a tratar principalmente es ver si es una vía izquierda o una vía derecha, teniendo en cuenta, observando el QRS principalmente en la derivación de B1. ¿Qué es lo que va a tratar de ver? Como les digo, es ver si este QRS es positivo o si es negativo en B1, ¿sí? Y generando en el electrocardiograma, en el caso de que sea positivo, una imagen de bloqueo de rama derecha, o en el caso que sea negativo, una imagen de bloqueo de rama izquierda. Y acá, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo en el que tengo un patrón de Wolff-Parkinson-White con un PR corto, con una onda delta, ¿sí? En la mayoría de las derivaciones. ¿Y qué hago? Me fijo en B1 y trato de ver la polaridad de B1 y hacia dónde se dirige el QRS. Acá lo que veo es que el QRS es negativo, ¿sí? Y la onda delta va a ser negativa. Acá veo la onda delta negativa, con una imagen de bloqueo de rama izquierda, quiere decir que tengo una vía derecha, ¿sí? Luego de evidenciar que tengo una vía derecha, ya voy a seguir con los demás pasos, que van a ser, por ejemplo, la transición de la onda R en precordiales, ver el QRS en la cara inferior, y de esta manera voy a poder saber del lado derecho la vía específica donde se localiza, ¿sí? Bueno, estos serían los pasos simplificados que después lo podemos repasar, pero prácticamente lo más importante es que podamos evidenciar, por ejemplo, que esta es una vía del lado derecho con imagen de bloqueo de rama izquierda, que lo que me va a inferir es una de las vías que es menos frecuente en el caso del patrón de Wolff-Parkinson-White. La anatomía de las vías anómalas, yo voy a tener haces anómalos que se van a asentar en cualquier sector de los anillos, ¿sí? De los anillos tanto auriculoventricular, los anillos auriculoventriculares tanto mitral como tricuspidio, menos en la zona de unión mitro-aórtica, que es la única zona donde la aurícula izquierda está adosada al anillo aórtico, donde no pueden pasar haces anómalos. Estos haces pueden ser únicos, pueden ser múltiples y pueden tener diferentes, digamos, disposiciones, que pueden ser tanto endocárdicos, epicárdicos o transmurales, ¿sí? Acá voy a tener también cómo poder localizar, esto también utilizan mucho los electrofisiólogos para saber dónde puedo encontrar mi vía accesoria específicamente, ¿sí? Derecha principal, que es nuestra vía accesoria del as de Kent, es una vía que va a ir por el as anterolateral, ¿sí? Va a cruzar por la aurícula derecha y por el ventrículo derecho, por este sector, ¿sí? El as de Kent principalmente va a transcurrir por este espacio, y es lo que principalmente tenemos que saber de las vías, de las principales localizaciones, ¿sí? Bueno, acá vamos a tener, hay diferentes formas también para evidenciar anatómicamente por dónde van las vías, y
lo que debo saber es que la pared libre es la posición más común de una vía accesoria, ¿sí? La pared libre tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Las vías anómalas entonces de la pared libre izquierda son las que abarcan el 50 a 60% de las vías anómalas existentes. Las de la pared libre de aurículo ventricular derecha son entre el 10 y 20%, las posteroseptales son entre el 25 y 30%, las superoparaceptales 6 a 7% y medioceptales 5%. Entonces lo que nos tiene que quedar principalmente es que las vías anómalas van principalmente por la pared libre del anillo auriculoventricular izquierdo, abarcan el 50-60% de todas las vías anómalas que existen, ¿sí? Pero recuerden que nuestra vía anómala del Wolff-Parkinson-White va por la parte anteroseptal de la aurícula y del ventrículo derecho, ¿sí? Bueno, acá vamos a tener ejemplos de cómo voy a encontrar la pared libre del anillo auriculoventricular izquierdo. Van a ser patentes específicas, todas las vías de la pared libre izquierda van a mostrar una onda delta que va a ser positiva, ¿sí? Una onda delta positiva en B1, con una R mayor que una S, ¿sí? Tanto en B1 como en B2. Y también voy a tener una onda delta que va a ser negativa, ¿sí? En D1, una onda delta negativa en B1, en ABL, acá la onda delta negativa, y en B6, ¿sí? Esto es lo principal que me va a dar la característica patognomónica de que es una vía lateral izquierda, ¿sí? El patrón principalmente de onda delta negativa. También puedo también agregar a todo esto que pueden ser, como pueden ser posteriores, inferiores, laterales y anteriores, superiores. La onda delta en D3 y ABF puede ser negativa, isoeléctrica o positiva, que eso no tendría tanta relevancia como para poder diferenciar de qué lado me encuentro. La pared libre del anillo auriculoventricular derecho se confunde mucho con una vía izquierda, ¿sí? Tiene la imagen de bloqueo de rama izquierda, y lo que voy a tener es una onda delta positiva en B1, con una R menor a la S, ¿sí? Con una S profunda, y también voy a tener alteraciones tanto superiores, medias e inferiores que no van a ser relevantes como para poder diferenciar a la vía auriculoventricular derecha. Otra de las vías importantes es la posteroseptal derecha, que es más que nada por su frecuencia, ¿sí? Que voy a tener la onda delta negativa en B1 con una abrupta transición de R mayor a S en B2 y B3, que eso ocurre en el 75% de los casos. La onda delta también es profundamente negativa en D3 y ABF. Como ven, son patrones muy específicos que incluso hay digamos, hay carteles que se pueden poner en los consultorios para cuando tenemos un haz anómalo poder ir viendo en qué localización nos encontramos. Lo principal es que veamos si es derecha o es izquierda y de ahí poder tener el pronóstico del paciente. ¿Cuál es la presentación clínica más frecuente? Las palpitaciones. El paciente entonces entre 20 y 30 años o entre 10 y 20 años, también que es lo más frecuente, entre 10 a 30 años es la iniciación de la parte clínica, digamos, pacientes que van a tener un inicio brusco de palpitaciones, con final también brusco. Algunos van a poder tener lipotimia o síncope, que son episodios raros, y lo que se ve en los pacientes que presentan estos episodios es que puede haber una poliuria durante la crisis, durante la crisis o posterior, y esto se debe a la liberación, como sabemos, del factor natriurético auricular. La muerte súbita tiene un bajo porcentaje de ocurrencia en los pacientes que se encuentran asintomáticos, ¿sí? Pero en el 50% de los pacientes que presentaron un paro cardiorrespiratorio, el Wolff-Parkinson-White fue la causa principal de la muerte súbita, y esto se debe a una causa principal en pacientes jóvenes, y fue uno de los síntomas debut, la muerte súbita, ¿sí? Entonces, si bien hay un porcentaje muy bajo de pacientes que pueden evolucionar a muerte súbita, y eso está dado por las alteraciones del número de vías accesorias que tengan, y está dado a que tenga tratamiento o no, que puede evolucionar, digamos, a una muerte súbita.
Bueno, con respecto a las taquiarritmias asociadas, vamos a tener diferentes tipos de taquiarritmias que se asocian al Wolf. Eh, las principales y las más frecuentes son las ortodrómicas, ¿sí? Vamos a ver lo que significa ortodrómicas. Cuando tenemos una taquicardia ortodrómica significa que la vía de conducción eléctrica inicia por la vía de conducción normal, ¿sí? Anterogradamente, y de manera retrógrada vuelve por el haz anómalo, ¿sí? Esto lo que va a generar es que el paciente tenga en el electrocardiograma una taquicardia, ¿sí? Una taquicardia que generalmente va a ser de QRS angosto. Este tipo de taquicardias ortodrómicas, una de las principales es la taquicardia paroxística supraventricular, que generalmente se puede dar tanto de manera ortodrómica como antidrómica, pero la causa principal es la ortodrómica, ¿sí? También podemos tener taquicardia antidrómica, que va a ser lo opuesto a lo que recién les comenté, que el paciente va a generar el impulso por la vía, por el haz anómalo, y de manera anterógrada, y de manera retrógrada regresa por la vía normal, ¿sí? Esto lo que va a generar es un QRS ancho en el paciente, ¿sí? Después, la fibrilación auricular es otra de las arritmias más frecuentes asociadas al Wolf, entre el 21 y 55%. El aleteo auricular es más baja la frecuencia, y la taquicardia supraventricular por reentrada intranodal. En este caso, les tengo como ejemplo una taquicardia ortodrómica, ¿sí? Una taquicardia ortodrómica con QRS angosto, ¿sí? Y lo que voy a ver es que, como recién estuvimos hablando, va a ser principalmente negativo. Entonces quiere decir que acá el Wolf, lo que voy a ver es principalmente en precordiales, y esto me va a inferir que es una de las principales, que va a ser la taquicardia paroxística supraventricular. Acá tengo un ejemplo de una taquicardia ortodrómica, en la que voy a ver las características del Wolf, con un PR que prácticamente está dentro del QRS, ¿sí? Que es muy difícil de diferenciar. Tienen frecuencias muy altas que oscilan entre 150 a 200 latidos por minuto, y el 38% de los pacientes que con taquicardia ortodrómica tienen alternancia eléctrica, y esto se produce principalmente cuanto más frecuencia cardíaca tenga la arritmia. Y lo que podemos ver también en las taquicardias ortodrómicas es que presentan depresión del ST en un porcentaje mayor a los pacientes que presentan taquicardia por reentrada intranodal, que ya vimos en clases anteriores, ¿sí? Y la polaridad de la onda P, que como les dije que a veces es difícil de diferenciar, esta polaridad de la onda P me va a ayudar también como un dato útil para localizar dónde se encuentra la vía anómala. Si tengo una onda P negativa de 1BL, indica una localización izquierda, y así, de acuerdo a la onda P, puedo inferir dónde se encuentra la localización del haz anómalo. Pero bueno, lo principal que tengo que evidenciar acá, eh, y tengo que saber, es que puede coexistir también una taquicardia ortodrómica con una taquicardia antidrómica, que en este caso también puede ser evidenciado, ¿sí? Una taquicardia ortodrómica en el que veo QRS angosto, que se asocia a una taquicardia antidrómica con QRS ancho, ¿sí? Y estas asociaciones existen y podemos ver en los pacientes. Bueno, llegamos a una de las arritmias que mayores complicaciones va a producir en el paciente con Wolff-Parkinson-White, ¿sí? Es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular tiene una incidencia en el Wolff que alcanza aproximadamente el 30%. La prevalencia de muerte súbita debido a episodios de fibrilación auricular que tienen una gran incidencia de degeneración a fibrilación ventricular varía entre 0,15 y 0,39, y aumenta a 2,2% cada 1000 pacientes, perdón, 2,2% en los pacientes que se encuentran sintomáticos.
¿Qué quiere decir esto? Que en los pacientes con Wolf que tengan fibrilación auricular, tengo más riesgo de muerte súbita, principalmente cuando se encuentran asintomáticos. Las características que están asociadas a mayor riesgo de que pueda degenerar a una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular en un paciente con FA y que tenga Wolf, es cuando tienen un intervalo RR de latidos preexcitados menor a 250 milisegundos durante la fibrilación auricular, la presencia de múltiples vías accesorias, que eso podemos ver mediante un estudio electrofisiológico, taquicardias reciprocantes, auriculoventriculares o una historia de síncope. Todas estas características se asocian a mayor riesgo de degenerar arritmias graves, ¿sí? Y si miramos este electrocardiograma, lo que vamos a ver es que es muy difícil también diferenciar, voy a tener un QRS ancho, es difícil, tengo que hacer diagnóstico de diferenciales con arritmias que sean ventriculares, ¿sí? Principalmente la taquicardia ventricular o una taquicardia paroxística supraventricular con conducción aberrante. Lo que voy a ver también en una fibrilación auricular es que algo característico para diferenciar en un Wolf una FA de un paciente que tenga únicamente FA y que no tenga Wolf es la frecuencia con la que late. Son fibrilaciones auriculares que están por arriba de 200 latidos por minuto. Quiere decir que si yo tengo un paciente que es relativamente joven, o no, o puede tener entre 40 50 años, que nunca haya tenido antecedentes o de haber tenido palpitaciones, taquicardia, o que conozca que tiene Wolf Parkinson White, puedo inferir que esa fibrilación auricular está preexcitada porque tengo frecuencias cardíacas muy altas. En estos pacientes tengo que tener cuidado con el tratamiento que voy a realizar, porque muchas veces si utilizamos digoxina, como vamos a ver más adelante, esto puede llevar a degenerar de una fibrilación auricular a una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. Entonces, principalmente hacer diagnósticos diferenciales, ¿sí? Con otros tipos con tipos de taquicardia ventricular, y lo que voy a ver también es que voy a ver que los RR son muy irregulares, ¿sí? Y que por momentos, si la arritmia está con la frecuencia cardíaca muy elevada, voy a ver que como que se pseudo normaliza los QRS, la distancia entre los QRS, y principalmente lo que voy a ver es que va a haber alternancia eléctrica, ¿sí? Entonces, este electrocardiograma es únicamente una fibrilación auricular en un paciente que tiene Wolf. El éxito de la ablación de los pacientes que tienen fibrilación auricular es de un 95% con una recidiva muy baja, o sea que tiene buen pronóstico si se instaura tratamiento. ¿Qué otras cosas debo tener en cuenta? Las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Cardiología es que en las recomendaciones clase 1 es que se debe realizar ablación por catéter de una vía accesoria en pacientes con antecedentes de fibrilación auricular que sea espontánea, ¿sí? O que sea inducida en un estudio electrofisiológico. Deben someterse a cardioversiones eléctricas de forma urgente los pacientes con fibrilación auricular que tengan alta respuesta ventricular y evidencia de preexcitación ventricular con inestabilidad hemodinámica, ¿sí? Y otra de las cosas importantes, que es una indicación clase 3, que no deben administrarse, por ejemplo, digoxina, bloqueantes cálcicos como el verapamil o el diltiazem, beta bloqueantes de adenosina, a pacientes que tengan fibrilación auricular y una conducción por una vía accesoria. Claramente que es fácil si sabemos que el paciente ya tuvo, que tiene este antecedente o diagnóstico de Wolf Parkinson White y degenera una fibrilación auricular. En el caso difícil es cuando no sabemos, ¿sí? Y que tenemos que empezar a hacer diagnósticos diferenciales. Un tip entonces es pensar en pacientes jóvenes que tengan fibrilación auricular que sean a muy alta frecuencia. Acá lo que vamos a ver es una fibrilación auricular, ¿sí? Que degenera a una fibrilación ventricular, en un caso de un paciente con Wolf Parkinson White. Entonces, para que tengamos en cuenta, en estos pacientes se debe actuar de manera rápida. Si existe descompensación hemodinámica, se debe realizar cardioversión eléctrica, ¿sí? Para evitar la degeneración a fibrilación ventricular y también evitar ciertos tipos de medicamentos que ayuden a
a esta, digamos, progresión a FB. Después tenemos el aleteo auricular, con las mismas características de cualquier aleteo, si RR regular. Lo que vamos a ver es que son poco frecuentes en los pacientes con Wolf, y el tratamiento va a ser también similar al de la fibrilación auricular, dependiendo de que si el paciente está descompensado o no. También otro tip del aleteo auricular es que también van a ser a frecuencias más altas. ¿Cuáles son los criterios de buen pronóstico en los pacientes que tienen Wolf? Que tengan preexcitación que sea intermitente, que es la que inicia y cede de manera brusca, que tengan una desaparición de la onda delta que también se relacione con el ejercicio o con drogas, y que tenga un intervalo RR preexcitado mayor a 300 milisegundos durante la fibrilación auricular. Todo esto, digamos, me puede orientar a que el paciente tendrá un mejor pronóstico, ¿sí? ¿Cuáles son los criterios de alto riesgo en los pacientes con Wolf? Que tengan periodos refractarios anterógrados a la vía accesoria que sean menores de 250 milisegundos, que tengan intervalos RR con preexcitación ventricular menores a 250 durante la fibrilación auricular, con peor pronóstico si es 190 milisegundos, van a tener mayor riesgo a degeneración, a arritmias graves. Pacientes que tengan taquicardia paroxística supraventricular que precipiten a fibrilación auricular, varios haces anómalos múltiples o que estén asociados a enfermedad de Epstein. Estos pacientes necesitan tratamiento prácticamente de urgencia, ¿sí? Bueno, ¿cómo puedo evidenciar el Wolff-Parkinson-White en consultorio? ¿Cuáles son los diferentes escenarios? Bueno, en consultorio voy a hacer principalmente atención, por ejemplo, se van a presentar la mayoría de las veces pacientes sanos, que pueden ser adultos jóvenes, ¿sí? En los que algunas veces no pueden tener ningún síntoma, pero tengo el patrón electrocardiográfico, o pueden ser pacientes que infieran síntomas de palpitaciones. Estas palpitaciones pueden ser esporádicas, por más que sean esporádicas, tengo que pensar en Wolff-Parkinson-White. ¿Cómo hago una estratificación de riesgo de muerte súbita una vez que encuentro el patrón en el paciente y que este patrón se asocia a síntomas? Estoy ante un síndrome de Wolff. ¿Cómo estratifico a este paciente? Voy a tener diferentes formas de presentación, ¿sí? Un paciente que tenga una preexcitación que sea intermitente, que se encuentre asintomática, este paciente no es necesario realizar una evaluación más intensa ni tratamientos complementarios, únicamente lo que hago es seguimiento. Entonces, que sea intermitente es muy importante, y que sea asintomático más aún para el seguimiento. Puedo tener también una anomalía en el electrocardiograma que sea persistente, ¿sí? Un patrón de Wolff, pero en un paciente que nunca tuvo síntomas. Entonces, en estos pacientes que no tienen ni taquicardia ni antecedente de palpitaciones, lo que puedo realizar es una prueba de esfuerzo, como ser una ergometría, para determinar si se produce una pérdida brusca de la preexcitación. Si no se produce la pérdida de la preexcitación, que esta pérdida va a estar asociada a un menor riesgo, lo que sí debo hacer es un estudio electrofisiológico. Hay indicación de estudiar a ese paciente. Cuando tengo episodios frecuentes de taquicardia y esos episodios son sintomáticos en un paciente que tenga patrón de Wolff, debo iniciar tratamiento médico, ¿sí? El tratamiento médico lo tengo que dividir específicamente a que si el paciente está compensado o descompensado. Vamos a empezar por el tratamiento agudo en pacientes adultos que se encuentran con episodios de arritmias, ¿sí? En un paciente que tenga síndrome de preexcitación que ya sea conocido y presente una taquicardia que sea regular, que tenga QRS ancho, que sea mal tolerada, tengo que realizar una cardioversión eléctrica. En el caso de que la aceptación a esta arritmia sea aceptable, puedo iniciar con maniobras vagales, siempre sabiendo que el Wolff ya es conocido, o puedo utilizar drogas como la procainamida, o si estas drogas no disminuyen la frecuencia cardíaca, puedo realizar cardioversión eléctrica electiva. En pacientes que presenten una taquicardia regular que sea con QRS estrecho,
lo primero que voy a hacer es maniobras vagales, puedo utilizar drogas como el verapamilo o la adenosina. Y en el caso que tenga fibrilación auricular que sea preexcitada, que sea mal tolerada por el paciente, debo realizar cardioversión eléctrica. Y en los casos que el paciente tolere, también puedo utilizar procainamida o hacer cardioversión eléctrica electiva. ¿Qué sucede con esta cardioversión eléctrica electiva? ¿Por qué la nombro también tantas veces? Porque se prefiere en estos pacientes que tienen frecuencias cardíacas tan elevadas, en el caso de que ya se conozca que tenga una vía anómala, directamente realizar cardioversión eléctrica, incluso si ya venía medicado, poder tratar de evitar mayores complicaciones o llegar a una alteración hemodinámica. Siempre tengo que tener en cuenta que debo resolver el episodio agudo, ¿sí? Y en este caso tengo que ver si son con descompensación hemodinámica o sin descompensación. En el caso que no tengan descompensación hemodinámica, voy a iniciar siempre por las maniobras vagales, o utilizar adenosina en los casos que tenga QRS ancho o QRS estrecho, ¿sí? En un Wolf conocido, que va a ser el tratamiento de elección. Lo único que tengo que tener en cuenta es que al utilizar la adenosina puedo yo precipitar a una fibrilación auricular de alta respuesta y puedo necesitar una cardioversión eléctrica. Y ante casos de fibrilación auricular o aleteo auricular, tengo que utilizar fármacos que prolonguen el periodo refractario, que en estos casos pueden ser la procainamida, como ya hablamos, o la amiodarona, que es más utilizada en nuestro ámbito, ¿sí? ¿Qué pasa si el paciente está descompensado? Directamente cardioversión eléctrica. Entonces, Wolf conocido descompensado, lo cardiovierto, ¿sí? Lo que debo evitar son el uso de medicamentos como el digital o el verapamilo por vía intravenosa, ya que estos medicamentos pueden acortar el periodo refractario anterógrado de la vía accesoria y además pueden reducir el pasaje de los impulsos a través del nódulo auriculoventricular, con lo que va a disminuir la penetración retrógrada oculta del haz anómalo y aumentan el riesgo, digamos, de respuesta ventricular elevada. Entonces tratar de evitar utilizar digital y verapamilo, ¿sí? Digoxina. Bueno, en el tratamiento en adultos que no estén descompensados y que tengan episodios, digamos, de taquicardia, que sean sintomáticos, yo lo que voy a buscar principalmente como objetivo es prolongar el tiempo de conducción y el periodo refractario del nódulo auriculoventricular de esta vía accesoria, para evitar que aparezcan claramente las frecuencias más rápidas. Y también, por otro lado, lo que quiero hacer es prevenir el sostenimiento de una respuesta ventricular rápida, y algunos fármacos tengo que tener en cuenta que pueden suprimir los complejos prematuros y que pueden precipitar a las arritmias. Entonces, las principales drogas que puedo utilizar según la clasificación de Vaughan-Williams son de clase 1 y clase 3. Las de clase 1 son las que bloquean los canales de sodio, y dentro de las que bloquean los canales de sodio principalmente voy a utilizar las de clase 1A, que lo que va a hacer es deprimir la fase 0, van a disminuir la conducción, que es lo que yo necesito en un paciente con Wolf, y prolongar la repolarización. Estos fármacos del grupo 1A son fármacos lo que van a hacer es reducir la velocidad ascendente rápida del potencial de acción en la fase 0 y van a prolongar la duración del potencial de acción, y bloquean los canales de sodio, actúan de manera rápida, ¿sí? En 5 segundos, y principalmente van a ser la quinidina y la procainamida. Los fármacos también de clase 1, pero en este caso clase C, que lo que van a hacer van a tener una marcada depresión en lo que es la fase 0 y van a tener un enlentecimiento de la conducción, tienen un efecto muy pequeño sobre la repolarización y lo que van a hacer es frenar la conducción y pueden causar una prolongación mínima del periodo refractario. Lo que van a hacer es hacer más lento el comienzo, ¿sí? de la conducción, de pasar de 0 a 10, la van a llevar a 20. Estos medicamentos son la flecainida y la propafenona. Entonces, con todos estos medicamentos, mi objetivo va a ser prolongar el tiempo de conducción y el periodo refractario del nódulo auriculoventricular y con esto evitar
arritmias de alta frecuencia, ¿sí? También puede utilizar medicamentos de clase 3, que son los que prolongan la repolarización, van a ejercer un bloqueo predominante sobre los canales K, los IKR, ¿sí? Y prolongan la repolarización. Los ejemplos son la amiodarona, que utilizamos mucho, el sotalol, ¿sí? Estos medicamentos también pueden ser utilizados en pacientes sintomáticos. Los pacientes que tengan vías accesorias, que sean dotadas de periodos refractarios muy cortos, no son los mejores aspirantes a la farmacoterapia, porque los periodos refractarios pueden prolongarse indefinidamente en respuesta a la medicación habitual, ¿sí? Entonces, estos pacientes que tengan periodos refractarios muy cortos, la medicación no le va a hacer efecto, entonces por eso mismo debemos controlar a los pacientes en consultorio. Pero bueno, estos tratamientos, tanto en agudo como en sintomático, digamos, no es el tratamiento definitivo del Wolf. Cuando yo diagnostico un Wolf, lo que se trata de hacer es ablacionarlo por catéter, ¿sí? Es el tratamiento de primera elección en los pacientes que se encuentren sintomáticos y que presenten vías accesorias. Va a ser un tratamiento que también lo que va a hacer es prevenir que haya recidivas a largo plazo y que el paciente tenga arritmias asociadas que lo puedan llevar a la muerte, ¿sí? La tasa de éxito global de la ablación por catéter por radiofrecuencia es del 90 al 95%, tiene una alta tasa de éxito y este éxito está relacionado principalmente a la experiencia que tenga el centro, si el paciente tiene cardiopatías asociadas, si presenta una o múltiples vías accesorias, la localización donde se encuentre esa vía. Si tengo una vía lateral izquierda, voy a tener con mayor frecuencia éxito. Si tengo vías laterales derechas, también voy a tener éxito, pero con menor medida. Y vías septales el 88%. Los factores relacionados con la indicación del procedimiento, ¿en qué pacientes indico? En pacientes que tengan riesgo de conducción rápida, de fibrilación auricular por una vía accesoria, que puedan conducir a fibrilación ventricular, que tengan frecuencia e intensidad de síntomas, principalmente taquicardia, con palpitaciones, que sean frecuentes, que no se dan con la medicación, o que el paciente no tolere la medicación, o que realmente no desee estar medicado. Esa también es una indicación. Pacientes que tengan riesgo durante la intervención, principalmente el riesgo de la intervención está determinado por la localización de las vías accesorias. Hay vías accesorias septales, por ejemplo, las que hablamos más atrás, que están muy cerca del nódulo auriculoventricular, principalmente las vías anteroseptales, que en estas vías lo que se prefiere es, en vez de ablación por radiofrecuencia, es crioablación, porque al estar muy cerca del nódulo auriculoventricular pueden generar bloqueos, ¿sí? Entonces, también dependiendo las indicaciones, va a ser de dónde se localice la vía accesoria. El tratamiento farmacológico, si fracasa, no siempre se puede predecir qué fármaco va a ser más eficaz en el paciente, ¿sí? Principalmente se trata de utilizar los que tengan menores efectos adversos, teniendo en cuenta la edad, las actividades que realice el paciente y que no interfieran con la vida habitual. Entonces, si fracaso con el tratamiento médico, también debo ir a ablación por catéter. Es importante tratar de plantear el tratamiento definitivo, que es la ablación, en las fases tempranas. Por eso se dice que todo Wolf que se ha diagnosticado debe ser tratado. Prácticamente en la actualidad, todos los pacientes que son diagnosticados con Wolf, se trata de hacer ablación lo antes posible, ¿sí? Principalmente, como les digo, para, por más que tenga bajo riesgo de muerte súbita, evitar digamos, progresión a arritmias que puedan ser graves en el paciente. Por otro lado, ¿por qué se intenta ablacionar a la mayoría de los pacientes que se diagnostiquen? Es que porque estos pacientes en su mayoría de las veces son jóvenes, ¿sí? Son jóvenes que van a tener que tener trabajos que, por ejemplo, tienen trabajos de riesgo, como por ejemplo pilotos, ¿sí?
Entonces, en estos pacientes no puedo dejarlos con un AS anómalo que puede evolucionar a una arritmia que sea grave, ¿sí? Entonces, lo que se intenta hacer en la actualidad es que cada vez que lo diagnostico, poder tratarlo por ablación, ¿sí? Así que bueno, esto es toda la clase. Muchas gracias.